Queridos hermanos y hermanas, como les habíamos prometido en un anterior video, que era necesario conocer esta misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y que a veces no sabemos. Entonces me voy a permitir primero darles un testimonio de lo que yo recibí hace algunos años en México, este país tan querido por mí, donde tengo muchas amistades, y entre esos algunos instrumentos de Dios, como fue el caso de un doctor Viesca. Este doctor Viesca, cuando hice amistad, me participó de sus visiones con el Padre Eterno. Y nosotros, una vez que meditamos el contenido de los mismos, pues nos permitimos publicar con la autorización de él algunos libros, y que realmente ha sido un instrumento valiosísimo esta publicación, porque cuando hicimos conocer aquí en nuestro medio, había amigos y hasta sacerdotes que tomaban estas meditaciones, estos escritos para sus prédicas. Entonces, lo que me contaba este instrumento de Dios era que él recibía mensajes del Padre Eterno. Y una vez estando en México me comentó que había tenido una visión que le hizo ver el Padre Dios. Y dice que él vio que todos nosotros estábamos ya en la mente de Dios desde siempre. Y esto viene también a corroborar ya después con los estudios de Luisa Picarreta. En la eternidad hemos sido ya pensados por Dios, pero en el tiempo en la tierra, pues nacemos una tal fecha, en tales circunstancias de la vida, en un hogar, en un país, en una familia. Y me comentaba de que él se vio en la mente de Dios Padre con muchas personas que estaban viendo a la tierra, y estas personas con el doctor me decían que veían cómo el demonio atacaba a las almas en la tierra, y como él me manifestaba de que estaban imbuidos y llenos del amor de Dios, tenían tantos deseos de colaborar con Dios Padre para que el demonio no siga haciendo a la humanidad. Y como me decía una catequesis que les dio, de que como un jardín de infantes, un kindergarten, el maestro preguntaba: ¿quién quiere bajar a la tierra? Y dice, todos alzábamos la mano. Nosotros queremos bajar a la tierra para que el demonio no siga afectando y intentando y haciendo daño a la humanidad. Y entonces dice, cuando hemos nosotros libremente aceptado esa invitación de Dios para bajar a la tierra, dice, bajábamos, pero decía que cuando bajamos a la tierra a cumplir esa misión de salvar almas, como que se nos olvidaba, porque veníamos con un pecado original. Ese pecado original como que era una venda que nos ponían para no ver la misión que habíamos ofrecido cumplirla aquí en la tierra cuando nazcamos. Y entonces también comentábamos con él, y les hago partícipe de esta meditación, esta conversación. Entonces ahí nos hacíamos una reflexión de que ahora se puede comprender por qué muchas personas nacen en diferentes lugares, en diferentes familias, en diferentes estados de condición social, pobres, ricos, en
en diferentes razas, blancos, cholos, negros, mulatos. Unos nacen en hogares de mucha riqueza, otros en hogares de mucha pobreza. Pero comentábamos de que cuando ya comienza quitarse la venda, como es cuando ya tenemos el bautizo, ya cuando hemos sido bautizados, como que esta venda se va despejando de a poco hasta comprender cuál era la misión que íbamos a cumplir. Y también decíamos que ahora se explica, por ejemplo, el nacimiento de San Francisco. Él nació en un lugar muy rico. Como ustedes saben la historia, el papá era un comerciante de telas finas. Y él, pues también en su niñez y en su juventud tenía todo el boato y el lujo y todo a su favor, materialmente hablando. Y también llevó como una especie de frivolidad en su vida. Pero hasta que una vez que fue a una batalla, que en Italia antiguamente había luchas entre los países o pueblos vecinos, y él, con el afán de figurar, como decir, voy a ser el héroe de esta batalla y voy a regresar con más honor, con más admiración, hasta de las chicas, porque era un trovador que también daba serenatas a las chicas. Y es sorpresa que fue derrotado, regresó totalmente derrotado y enfermo. Y entonces cuando ya estaba enfermo en su lecho, pues la mamá le visitaba, le atendía con todo el cariño. Y cuando comienza él en su recuperación a darse cuenta de que había algo en la vida que cumplir, alguna misión que hacer. Y hemos visto una película de Zeffirelli, me acuerdo, y narran también las biografías de que él, ya cuando estaba pasándose ya de este estado febril, vio a un pajarito que ahí caminaba en el tejado de su casa. Y él fue haciéndose ese interrogante, bueno, este pajarito, ¿quién lo creó? Y comienza ya a proyectarse en el Creador. Y cuando veía en su jardín a las flores y decía, bueno, estas plantas, estas flores hermosas con esta fragancia, ¿quién las hizo? Y se fue dando cuenta que había un Creador, un Dios. Y también se fue dando cuenta de lo que él vivía con todo el lujo, con todas las comodidades. Y cuando se iría a su ventana, ver en su calle como gente muy pobre, andrajosa, se moría de hambre, mientras él tenía todo en su familia. Y también comenzó a pensar de lo que le proponía su papá, de que fuera también un heredero, pero no solamente de su apellido, sino también de la riqueza que había generado su papá. Pero él comenzó a darse cuenta de que eso no era su misión, viendo esa injusticia de que él tenía todo y afuera mucha gente no tenía nada. Por eso él comenzó ya inclusive a compartir las cosas de su papá. Tiraba las telas por la ventana para los pobres, les daba de comer. Hasta que el papá pues se puso muy enojado porque ya vio pues que se estaba distribuyendo los bienes materiales de él. Entonces dijo, pues a mí no me conviene, está loco este hombre. Y se fue a denunciarle al obispo de la localidad, a denunciarle pues que su hijo estaba haciendo un loco y que está acabando con su fortuna y sus medios. Hasta que el obispo le convocó a San Francisco, pues, y ahí pues con una especie de carreo, pues
pues ahí otra vez enfatizó el papá de que San Francisco pues le estaba dejando en la ruina. Y inclusive llegó a amenazarle con desheredarle si seguía así. Y pues como ya estaba imbuido de Dios, pues inclusive se despojó de su vestimenta y dijo: aquí está hasta mis vestidos que me has dado, y pues ahora me quedo sin nada, pero tengo yo ahora a un Padre, el Padre que está en los cielos, mi Padre que está en los cielos. Entonces ahí comienza ese cambio también ya a formar su comunidad con los pobres. Entonces ya han visto las películas y en los libros cómo él hace su comunidad franciscana con esa mística, ¿no?, de ver por los pobres y vivir también ellos una vida de pobreza. Inclusive llegó al extremo de que él ni quería ser sacerdote porque no se sentía digno, sino un hermanito. Bueno, entonces ahí vamos comprendiendo, en este caso de San Francisco, pues su misión. Se fue quitando ya el velo de lo que cuando vino al mundo y se dio cuenta de que era su misión ser pobre como Jesucristo y compartir su pobreza con los pobres. Entonces, esto, por ejemplo, ya nos da una pauta de lo que una persona ha cumplido una misión. Y que ahora, pues, como le dijo al doctor Viesca, el Padre Eterno, y cuando bajan a la tierra y hacen méritos, cumplen su misión, regresan a mi reino a ocupar un nivel más alto de lo que estaban en ese entonces cuando decidieron bajar a la tierra a cumplir esa misión. Entonces, por eso San Francisco, estoy seguro que está ocupando un lugar muy especial en el reino de Dios con los bienaventurados, de un nivel grande. Luego tenemos, pues, por ejemplo, a San Pablo. Estos días hemos estado meditando los hechos de los apóstoles y ver ese hombre, ese apóstol maravilloso que dio su vida por Cristo, el máximo evangelizador que hemos tenido en toda la historia. Y asimismo, él al comienzo, con la venda puesta en sus ojos y en su corazón, pues se hizo un perseguidor de los cristianos. Inclusive estuvo pues ahí en el martirio de este gran instrumento también de Dios, Esteban, y porque él era el precursor, el perseguidor, de los cristianos. Pero después, como ya narra la historia, cómo fue pues tomado por Dios cuando le botó del caballo, dice la historia, aunque la Biblia no dice eso, pero en otros documentos que tenemos, pues se confirma de que fue botado de un caballo. Se quedó ciego y ahí pues esa pregunta, ¿no?, de Pablo: ¿qué quieres que haga?, le dijo a Jesús, cuando Jesús le preguntó, no, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y Pablo contestó, pues, ¿qué quieres que haga? Ya se dio cuenta de su error. Y entonces ya le dio esa gran misión de ser el apóstol de los judíos, pero no comprendido, y por eso también extendió su prédica a los gentiles. Entonces, otro caso igual, que él se quitó esa venda y vino con esa gran misión de gran evangelista, y estará también gozando de un lugar muy especial en el reino de los cielos. Les hemos hablado, por ejemplo, de Bruno Cornacchiola. Hemos dado ese mensaje en uno de los videos. Este gran perseguidor de la Iglesia Católica, se hizo testigo de Jehová. Estaba con esa venda en sus ojos y en su corazón, no veía nada más que cómo atacar al Papa, inclusive al Papa. Desde entonces fue a elaborar compró un
un cuchillo inmenso, y ahí decía, pues este cuchillo es para matar a la bestia del Apocalipsis, como así le llamaba al Papa, y llaman los protestantes al primer vicario, a nuestros vicarios de la iglesia, que son los papas. Perdón, entonces ahí también vamos viendo cómo le salió al paso ahí la Virgen Santísima, porque este hombre, pues cuando les había narrado que estaban en un espacio verde haciendo unos escritos contra mi madre, cuestionando los dogmas de la Virgen Santísima, pudo constatar cuando se perdieron sus 3 hijos, al buscarlos, cómo los encontró de rodillas a sus 3 hijos a la entrada de la cueva, y solamente diciendo, mamá mía, mamá mía, mamá mía. Y él también, cuando ya entró a la cueva, también le vio a la Virgen de la Revelación, como se apareció esta Virgencita, ¿no? Y también vio una luz. Bruno Cornacchiola, y quedó ciego, y nuevamente ahí fue esta vez la mano de la Virgen María que le puso en sus ojos ciegos, y luego cuando fue quitada, pues ya vio a la Virgen María con una Biblia en su pecho, y también vio una sotana y un crucifijo roto a los pies de la Virgen, objetos que él había despedazado y roto en su casa ahí en Italia, hablando mal de los sacerdotes y rompiendo todos estos signos sagrados que nosotros los católicos tenemos, como es un crucifijo. Bien, entonces ahí también le da una misión a la Virgen Santísima. Y Bruno Cornacchiola, pues muy dócil, se convierte, se quita la venda y se hace un gran mensajero mariano en Europa. Él fue a predicar su conversión y a hablar de lo equivocado que estaba. Inclusive pidió una cita al Papa y le dio una audiencia el Papa desde entonces, al que iba a matarle, y ahí pues le pidió perdón y le dio ese puñal, le dijo, su santidad, aquí está el puñal con que yo quería matarle. Y el Papa pues lo abrazó, le perdonó, y pues ahí continuó con esa vida misionera en Europa, y nos ha dejado algunos libros hermosos, donde habla de su testimonio y los mensajes que le dio la Virgen Santísima de una manera especial sobre los últimos tiempos. Ojalá podamos conseguir los derechos de autor. Hemos solicitado esta primicia para ustedes, pero lamentablemente todavía no hay una respuesta positiva. Bien, y hablando aquí en América, podemos ver el testimonio también que nos dio la Gloria Polo, esta hermana Gloria Polo, que estuvo aquí en Quito, estuvo en nuestra librería, dio una charla hermosa y nos dejó una lección muy grande de lo que ella vivió, esa experiencia cuando le cayó un rayo y prácticamente quedó carbonizada. Y pasó así 3 días en coma. Y ahí en ese entretanto, pues ella tuvo unas revelaciones increíbles. Primeramente, lo hace ver por qué razón no murió a pesar de esta caída de este rayo fulminante. Le hizo ver ya en estado de coma que un campesino ahí de Colombia, cuando se enteró por la prensa, un titular, mientras él compraba una panela, un titular en un diario bogotano, dice, doctora recibió un rayo y está al borde de la muerte. Y él, muy impactado por esa
noticia, salió de la iglesia, de la misa, y fue a hacer esta compra, pero cuando vio esta noticia se regresó al templo y ahí, frente a un crucifijo, le pidió este campesino a Dios que no se la lleve, que no muera. Él hizo una promesa de ir, si es que obtenía esa gracia, de ir a Buga, a un pueblito de Colombia donde hay un Cristo que hace muchos milagros. Entonces le hace ver en eso de que gracias a esa oración de este campesino todavía está con vida. Pero también le hace ver en este tiempo, en este lapso, le hace ver su alma, cómo iba descendiendo como un pozo, y su almita iba descendiendo en ese pozo, camino al infierno. Y dice que veía mientras bajaba unas celdas en las paredes de este pozo, como cárceles. Y ahí vio primero a su mamita, una mamá que era muy buena, muy católica, una mujer muy sacrificada, con un esposo adúltero, borracho, y que le pegaba y todo eso. Pero esta mamá era una santita, que oraba y le pedía al Señor por la conversión de su marido. Entonces, cuando llega al primer nivel de esa cárcel, que para mí es el purgatorio, él ve a su mamá llena de luz, pero todavía encarcelada, pero le faltaba una escala más ya para llegar a la luz plena. Entonces le dice: mamita, sálvame, ayúdame. Y la mamita dice: no puedo hacer nada, estoy aquí en esta cárcel. Y ella iba descendiendo, viendo todas las almas purgantes, y casi al llegar al infierno ve otra celda de su papá. Papá todavía había muerto. Y le dice: papi, ayúdame, mira, estoy descendiendo. Y él dice: no, hijita, estoy cerca del infierno, yo no puedo hacer nada. Entonces, como ya veía que iba llegando ya al infierno, exclama y a gritos pide: Dios mío, sálvame, sálvame. Soy católica, sálvame. Y ahí pues viene como una especie de juicio, como un juicio particular, aunque no era un juicio particular así como ya para que muera, sino todavía en espera de un cuestionamiento que le iba a hacer Dios mismo a Gloria. Y eres católica, le dice Dios, eres católica. A ver, por favor, dime cuáles son los 10 mandamientos. Y algo sabía de religión, pero no era una practicante, porque era una chica, contaba Gloria, que en su juventud, aunque estuvo en un colegio católico, pero era una vida totalmente desordenada. Se iba con las amigas y tenía a su enamorado, fornicaba, se drogaba. Ya cuando estuvo su consultorio, porque ella es dentista, a las pacientes jóvenes decía que aborten. Bueno, total, una vida totalmente desordenada. Inclusive cuando llegó al primer mandamiento, pues para nada, porque cuando le dice: a ver, el primer mandamiento es: ama a Dios sobre todas las cosas como a ti mismo. ¿Has amado a Dios sobre todas las cosas? Para nada, porque ella misma sabía que no iba a misa, que la prioridad para ella eran las amistades, las fiestas, el cine y la gimnasia, ¿no? La gimnasia para tener un cuerpo esbelto, toda vanidad. Y cuando llegó al cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, pues también no era una hija respetuosa, cariñosa, afectuosa, no era una chica pues totalmente fuera de los 10 mandamientos. Y lo mismo cuando llega al mandamiento: no robarás, le hace ver una escena que fue conmovedora cuando nos contaba. Dice que él ya estaba en un supermercado y cuando fue a hacer compras, pues
dio un dinero y cuando la cajera le dio el vuelto, le dio un vuelto de más. No era el justo. Y ella, cuando hizo las compras y las cuentas, vio que le habían dado de más el vuelto. No fue capaz de ir a decir a la cajera, me ha dado usted el vuelto en demasía, aquí está. Se quedó con el vuelto y le dice, mira, lo que causó esa indelicadeza, esa falta de honradez tuya. Y le hace ver cómo a la chica cajera le descuentan. Y ese dinero pues le afectó a lo que ella necesitaba para su familia. Bien, entonces siguió el juicio las preguntas de los 10 mandamientos y no pasaba. Entonces era una candidata para irse al infierno, pero ella pues pide misericordia y esta intercesión de este campesino que oró por esta almita, que no solamente pedía por que no se muera, sino también que no se muera su alma, que no se condene. Y Dios le da una oportunidad nueva. Y prácticamente resucita porque estaba totalmente carbonizada. Y comienza ya a contarnos de que cómo fue su recuperación lenta, pero nos contaba que inclusive hasta toda su parte genital, sus senos, todos fueron restaurados y tuvo después hasta un hijo. Entonces dice que al final, ya viendo esta realidad, dijo, no, mi vida es un desastre y ahora voy a ser una misionera de la palabra de Dios y dar mi testimonio. Por eso hemos publicado también en nuestra librería libros y tenemos videos, testimonio de Gloria Polo. Eso lo pueden ver también ustedes en YouTube, porque ella ha recorrido todo el mundo, en Europa, en América, y con grandes conversiones. Entonces ahí vemos también que una vez que fue quitado el velo con este juicio que tuvo, ella pues ya vio cuál era su misión y por lo mismo es otro testimonio que me permito darles de lo que puede uno cumplir con su misión cuando descubre cuál es el objetivo de su vida. Otro, hablando también aquí ya del Ecuador, conocí a una monjita, se llama Rosa Jacome, que en paz descanse, hija de la Caridad. Una vez me invitó a Chimborazo, a una provincia donde hay aldeas, pueblitos de indígenas. Ella evangelizaba, era hija de la Caridad, hasta renunció a su comunidad para dedicarse completamente a los indígenas. Entonces ahí conocí la pobreza y la miseria de nuestros hermanos indígenas. Se alimentaban con poco, un platito de maíz tostado, frijol, y era lamentable ver las condiciones infrahumanas que vivían en sus chozas. Pero ahí estaba la madre Rosita, pues catequizando, pero dentro de los indígenas también había unas costumbres nada adecuadas. En medio de su pobreza llegaba a los fines de semana y me contaba pues que son las borracheras con una chicha de jora, que es una chicha a base de maíz fermentado. Y cualquier cosita que tenían, pues se lo gastaban y quedaban más pobres. Pero dentro de la catequesis que hacía Rosita Jacome, hubo un joven que llegó a comprender la palabra de Dios, tenía sed de conocimiento de la Biblia, y le dio una dedicación especial a esta monjita, o es monjita, y este joven fue conociendo más, como quitándose la venda,
Ahora también entendemos que por qué uno nace en un palacio, otro en un páramo, como este joven, ahí en las condiciones más inhóspitas y de pobreza absoluta. Y este joven, cuando contaba Sor Rosita, se enamoró tanto que le dijo que él quería ser sacerdote. Y Sor Rosita, muy generosa con este pedido, pues tenía muchas amistades en la diócesis de Riobamba y gente que le ayudó ya a formarse y se hizo sacerdote. Un sacerdote que fue dado de una comunidad indígena. Y este sacerdote, pues con el tiempo ya fue predicando y volvió a su comunidad a evangelizarles, porque dijo, no, en mi aldea todavía no conocen a Cristo, por eso viven tan retrasados. Fue evangelizándoles y comenzó a hacer una cooperativa y con la gente hicieron ahí sus huertos familiares. Y total, fueron ya adquiriendo nuevas costumbres, dejando ya la chicha, la embriaguez, y ya teniendo después ya recursos para tener una vida más digna. Entonces ahí también llegué a comprender que este indígena vino y nació en el páramo, en una choza, pero vino ya con una misión desde el cielo y que se quitó la venda con el Evangelio. Y luego, pues, digo yo, todavía debe vivir, porque en ese entonces era joven y todavía, pues, yo entiendo que él seguirá viviendo. Y cuando muera, pues, irá a ocupar un lugar muy especial en el reino de los cielos. Aquí en el Ecuador también conocí a una persona que se llamaba Paulina Durán, una mujer muy especial, una santita para mí. Yo le visitaba a su cuartito que tenía, bien pobrecita. Un poquito se me traslada a la mente a Corato, a la estancia de Luisa, que ella también, Luisa, vivía pues en un cuartito muy sencillito, muy humilde. Y esta Paulinita también era postradita y tenía pues como guía espiritual un padre capuchino, Bernabé, que muy próximo yo entiendo que va a ser canonizado, porque era un santazo que dio nuestra iglesia, un sacerdote español que evangelizó aquí los pueblos occidentales, de Nanegalito, de aquí de la zona noroccidente de Quito, los bancos. Bien, tenía unos dones extraordinarios, tenía bilocación, tenía esa intuición de conocer las almas. Un santo, Padre Bernabé. Y este era el guía espiritual de esta señorita, Paulina Durán. Y ella le dio el Señor una misión de orar por las almitas del purgatorio, me contaba. Y siempre me hablaba de tal o cual historia, tal o cual visión que tenía que le hacía ver Jesús. Pero un día me dice, Faustito, vea, anoche tuve una visita de San José. Digo, San José, y yo, curioso, ¿cómo era San José? Oh, dijo, vino vestido como un indígena, pero no un indígena sucio, con su vestimenta sucia, no, vino con un poncho rojo, el pantalón blanquísimo, la camisa blanca, alpargatas blancas, y él también blanco, y bien simpático, bien guapo. Se parecía a Jesús, me dijo. Se parecía a Jesús. Pero era San José. Y me visitó, después de saludarme, me dijo, mira, Paulina, te traigo acá un billete de 5 sucres, que era muy poca cosa. Pero ahora que está dolarizado nuestro sucre, ahora el cambio que hicieron fue por 25,000 sucres, $1.
Imagínense lo que era 5 sucres, aunque tenía mayor valor en ese entonces, en el tiempo de Paulinita. Ella también ya murió. Y le dice, te traigo estos 5 sucres, y era un billete nuevito, un billete rojo, nuevito, como salido del banco. Y me dice, Paulina, por favor encarga una misa para que oren por un alma que está en el purgatorio, para que salga lo más pronto del purgatorio. Miren lo que vale una misa. Y le dice, y le da el nombre y todo lo demás. Sí, dice, esta almita está en el purgatorio por no haber pagado una deuda de 5 sucres. 5 sucres. Entonces, miren, otra lección que nos da esta misionera, Paulina Durán, que vino también con esa misión de orar por las almitas del purgatorio. Bueno, en mi caso, perdón que hable por mí mismo, pero ya he dado mi testimonio, pero también me permito simplemente resumirles, ¿no? Pues nací en un hogar pobre, después con la ayuda de mi madre, se dio todo de sí para que yo fuera un profesional. Y yo, es la ambición de tener dinero y poder, porque nací muy pobre y no quería ya seguir siendo pobre, ni mi persona, ni mi familia. Y Dios permitió que tenga dinero, me haga ingeniero, pero estaba con una venda, porque yo creía que el dinero me iba a hacer feliz. Todo lo contrario, me causó mucho estrés, muchos problemas, y eso me llevó a una enfermedad. Y luego, gracias a Dios, un sacerdote con un tratamiento psicológico, podríamos decir, y con una técnica de relajación, pues pude mejorar mi situación de salud, porque tenía unas jaquecas muy dolorosas, muy graves. Pero lo que más capté de eso fue de ese tratamiento que me hizo, fue conocer la palabra de Dios, pero también equivocadamente conocer la filosofía oriental. Bueno, pero pasado el tiempo, me digo, Dios, de males saca bienes. Hizo conocer el mal para que cuando ya me quite la venda de mi apego a las cosas, de apego al dinero, cuando ya me he acercado a Dios, pues me he ido quitando la venda de que yo tenía que cumplir una misión. Pero sobre todo, esta misión de difundir la divina voluntad a través de la editorial de la librería espiritual Fundación Jesús de la Misericordia. Entonces, hoy que he pasado los años y me estoy quitando más todavía la venda con la divina voluntad, porque estoy conociendo muchas verdades que no las conocía ni estudiando la Biblia. La Biblia me ha servido muchísimo, hermanos, muchísimo, porque es la base es la Biblia. Pero para profundizar más todo el Evangelio, qué bueno estas revelaciones privadas. Por ejemplo, conocer los escritos de María Valtorta, que también me ayudó a comprender el Evangelio. Por eso el libro dictado por Jesús a María Valtorta se llama El Evangelio que me fue revelado. Pues ahí está amplificado todo el Evangelio, lo que habla Jesús en cada situación. Pero ya en Luisa todavía más me ha ido quitando esa venda de mi ignorancia para comprender los misterios de Dios, comprender tantas verdades que yo no las conocía y que ahora me han servido tanto para poder todavía seguir en pie, tratando de, en medio de las dificultades que estamos ahorita mismo pasando con esto de la pandemia, tener la esperanza firme de que Dios está con nosotros y nosotros debemos estar con Él, ser una sola cosa, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros, como tú, Padre, eres una sola cosa conmigo. Lo dice el Evangelio de San Juan, que ahí se resume también, ser una sola cosa.
El divino querer, esa savia como en un árbol, ¿no? El divino querer, una savia, y los sarmientos, cómo se nutren de ese divino querer para dar frutos que dan vida de divina voluntad. Entonces, esos hermanos, también vine con una venda totalmente vendado. ¿Y quién fue? Mi madre. Siempre, como el caso de Bruno Cornacchiola, fue mi madre, esta bendita madre que se me apareció en Ibarra, precisamente en la copa de un árbol, como la medalla milagrosa, y ella pues me sacó de lo que yo me estaba haciendo de una secta de los Testigos de Jehová, y me fue llevando ya a Cristo, a su Hijo, y ahora con Cristo al divino querer. Entonces, por eso les doy este resumen, porque ha sido realmente algo único lo que ha hecho Dios en mi vida. Me falta todavía, como les he dicho, de caminar todavía. Me falta tiempo, hermanos, para conocer. No es una gula espiritual, sino es un deseo que nace de mi corazón, de conocer estas verdades y pedirle la gracia a la Virgencita que me enseñe a ponernos en práctica, porque es muy difícil, hermanos, muy difícil. Una cosa es leer, por ejemplo, el doctor Tomasini tiene un libro así como este libro de cielo. Ahí están los 36 volúmenes. Imagínense lo que significa leerse un libro, conocer tantas miles de verdades ahí. Caramba, se requiere mucho tiempo y muchos años de vida. Eso, en conocimiento. Claro, el conocimiento nos lleva al amor, a conocer, amarle y servirle mejor. Pero si no lo pones en práctica, ese conocimiento, has perdido el tiempo. Por eso es importante leer en forma apropiada estos escritos, muy apropiadamente. Entonces, del 1 al 10, cómo va explicando Jesús a Luisa de las virtudes, para que vayamos haciendo esa base para después construir el gran edificio de los 36 volúmenes, 36 pisos, digamos, que encierra esa doctrina maravillosa de la divina voluntad como vida. Y del 11 en adelante, pues ya vamos conociendo las verdades del divino querer, que es una cosa maravillosa, como repito. Entonces, pero si no ponemos en práctica, comenzando por el primer volumen, que es la base para poner en práctica, y para mí la reina del cielo en el reino de la divina voluntad, porque ahí está nuestra maestra, nuestra mamá, cómo nos va enseñando cómo ella hizo y vivió la divina voluntad. Entonces el volumen 1 y la reina del cielo en el reino de la divina voluntad son básicos para conocer y después poner en práctica este inicio de la vida en divina voluntad. Entonces, en este primer video hemos puesto como base este título que hemos puesto, ¿no? Todos tenemos que cumplir una misión, para que vayamos nosotros también quitándonos poco a poco esa venda del pecado original que hemos tenido y que con el bautizo se nos fue quitando esa venda. Pero como no ha habido un seguimiento, una vida cristiana desde pequeños, hemos ido creciendo, pero en pecado, porque no ha habido quien nos guíe, quien nos forme desde pequeños a vivir la divina voluntad, que sería lo ideal. Yo llegué a conocer que será hace unos 18 o 20 años esta doctrina, por gracia de Dios, porque yo no conocía esto. Y qué lindo sería, repito, pues que a los niños desde el comienzo vayan educándose en la divina voluntad y así vayan creciendo y lleguen a la plenitud de su vida. Pero lamentablemente eso no produce en nuestro medio, sino crecemos como paganos en el pecado, en el apego al mundo, en los títulos, en la riqueza, toda vanidad y vanidad. Todo el ego, todo el apego del mundo, y así pasamos nuestra vida hasta que llegamos a la vejez y
con la triste realidad de que nuestra vida ha sido inútil, como animales. Y después al último estamos tal vez pidiendo el auxilio, ya cuando es tarde, ¿no? No. Mientras haya vida tenemos que procurar vivir el divino querer. Y no importa que ahora que recién conoces esta doctrina maravillosa, pues vayas profundizando, aunque te queden pocos años de vida, pero aprovéchalas al máximo. Aprovecha al máximo y deja todas esas cosas secundarias. Como ahora estoy leyendo a Laura Montoya, una santita colombiana, como ella nos va con su vida testimoniando de que ella dejó todo, desde jovencita, desde niña, las cosas del mundo, para solamente hacer la voluntad de Dios. Qué bueno hubiese sido que conozca a Laura los escritos de Luisa, que era más o menos contemporánea de Luisa Picarreta, Laura Montoya. Hay unos 5 o 6 años de diferencia de su nacimiento. Porque hubiese sido esta Laura Montoya una santa del querer divino, pero extraordinaria. Pero ella hizo la voluntad de Dios de una forma excepcional, con un desapego de las cosas del mundo, y por eso el Señor le fue dando unos dones, unas gracias especiales, porque también vivía unida a ella, y ella procuraba estar siempre unida a Cristo, y por eso los milagros que hizo en el oriente colombiano son incontables, porque ahí estaba la fuerza y la presencia de Dios. Entonces, eso nos toca, renunciar al mundo. Eso dice Jesús en su palabra. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Y nosotros, apegados a la añadidura. No, hermanos. Seamos sabios y sensatos. Bueno, hermanos, vamos a continuar con otro video, ya profundizando la misión que tuvo Luisa, la Virgencita y Jesús. Y vamos a meditar leyendo sus escritos. Muchas gracias y que Dios les bendiga.